Dios mío, es una maravilla, ¿cómo lo es? Yasmín Cabrera y esa mirada que trasciende las fronteras aquí en la plaza. Bueno, es imperativo hablar de Cuba porque ya el gobierno cubano dijo que no hay combustible para las aerolíneas, no hay queroseno, y esto tras las medidas draconianas implementadas por Estados Unidos que establecen que cualquier país que envíe petróleo a Cuba sería castigado con aranceles. Y yo decía en otro comentario que solamente se había enviado un cargamento este año por parte de México de 84,000 barriles de petróleo, que dividiéndolo daría como a 3,000 barriles de petróleo diarios. Ya Venezuela no envía petróleo, que habría sido el benefactor de Cuba, esto desde hace muchísimo tiempo, desde los tiempos de Hugo Chávez. Inicialmente mandaba petróleos diarios y luego se disminuyó significativamente, pero fue su principal proveedor, además de que Rusia también enviaba, pero Rusia ahora está en la guerra de Ucrania, grandes sanciones y en negociaciones con Estados Unidos para finalizar esta guerra, y por lo tanto se ha mantenido aparte. En el caso de Venezuela vemos una prohibición de Donald Trump al gobierno denominado de transición, pero es un gobierno, yo diría, títere de Delcy Rodríguez. Ya incluso los médicos que están en las misiones médicas de Cuba a Venezuela están llegando a Cuba, lo que deja mal parada la relación histórica que ha tenido Venezuela con Cuba, y no se sabe bien la condición actual de estas relaciones. De hecho, periodistas que son afines al régimen cubano le hacían esa pregunta a Díaz-Canel: ¿qué va a pasar con las relaciones con Venezuela y la gran cantidad de médicos que están llegando allí? La situación es crítica, los turistas que están en las principales instalaciones han sido sacados de allí. Hay medidas y se van a anunciar todavía nuevas medidas esta semana para racionar el suministro de petróleo. De hecho, hay menos rutas de transporte, hay largas colas en las estaciones, hay un dispositivo que te dice el día que tú puedes echar combustible, las colas son larguísimas, están estableciendo teletrabajo en los sectores que son esenciales, ir a trabajar. Disculpa, de hecho, hay 4 días. Un teletrabajo de igual manera afectado, porque el internet se afecta muchísimo, porque no hay luz. Así es, estamos hablando de hasta 20 horas de apagones, pero esto viene de hace mucho, las 20 horas de apagones. De hecho, este fin de semana, hubo un apagón general, un apagón que afectó a millones. Y penoso, esta es la temporada alta de turismo en Cuba. Se dice que las principales aerolíneas que van a ser afectadas son las principales que llegan, son de Panamá, de Estados Unidos, también de México y de España. A través de sus últimos años, que Cuba se abrió al turismo, fue una de sus principales fuentes de divisas, pero tras la pandemia tuvo una caída estrepitosa y de hecho cerró este año con menos de 2 millones de turistas. Imagínate ahora con esta situación tan crítica que han cerrado instalaciones turísticas y los turistas fueron desplazados a otras zonas del país. Ahora se van a anunciar nuevas medidas. Esto recuerda el tiempo del periodo especial, cuando cae la Unión Soviética, que decían, ¿y qué vamos a hacer? Porque era el principal benefactor y había un plan incluso de contingencia, el plan cero, que nunca se llevó a aplicarse del todo porque se aplicaron medidas de apertura. De hecho, en ese entonces se permitió, o sea, se abrió el turismo, se abrieron pequeños negocios, o sea, se permitió la compra de divisas y eso le dio como oxígeno al régimen, y luego llegó Hugo Chávez a Venezuela. Pero ahora Cuba se encuentra solo, o sea, vemos una asfixia. Donald Trump está apostando a la asfixia económica y paradójicamente ha permitido la entrada de ayuda económica. Previamente, tras el paso del huracán, se envió $3 millones. Ahora se habla
habla de 6 millones de dólares, o sea, en total 9 millones de dólares, y serían transmitidos a través de, o sea, distribuidos, suministrados a través de Caritas, que es una red de la Iglesia Católica. Y hoy se prevé también que llegue ayuda humanitaria por parte de México, porque México se dejó presionar porque tiene acuerdos importantes, un tratado de libre comercio que renegocia con Estados Unidos y Canadá, que es un acuerdo tripartito, y dejó de enviar petróleo, que era una de las banderas de Claudia Sheinbaum como parte de su política social. O sea, una parte del petróleo se vendía, pero también una parte del petróleo era de ayuda humanitaria, y a los que la criticaban decía, eso representa menos del 1% de la producción nacional en México, o sea, no tenemos pérdidas significativas, una ayuda humanitaria, pero ya se paró el envío de petróleo por parte de México y se espera que hoy empiece a llegar esa ayuda humanitaria en alimentos y medicamentos. ¿Qué va a pasar? Bueno, desde el exilio en la Florida se pide de que la apertura incluya la liberación de presos políticos, que se habla de más de 1,000 que hay en las cárceles cubanas. Es difícil prever si va a caer el régimen. De hecho, Cuba ha resistido, pero en esta ocasión no tiene aliados y la situación realmente se complica. Pero tampoco hay una figura que unifique la oposición cubana. La mayoría están exiliados y hay otra parte de la población que está presa, y los cubanos se han acostumbrado como a este régimen. No hay mucha resistencia, porque cada vez que quisieron alzar su voz para lograr alguna transición, pues fueron reprimidos de forma dura. Hay una cohesión por parte de toda esta dictadura, porque hay que decirlo, Cuba es una dictadura de partido único que no permite disidencia, que no permite opiniones contrarias. Entonces tampoco hay una alternativa, ni hay disidencias dentro del mismo partido que pudiera tener un diálogo con la administración estadounidense. Sí, Díaz-Canel dijo que se están iniciando los contactos, habló de colaboración en el marco de la seguridad nacional con Estados Unidos en cuanto al narcotráfico, y otros aspectos que estaban en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Habla del terrorismo, aspectos medioambientales, marítimos, colaboración científica, intercambio, lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo, porque recordamos que Donald Trump hablaba de que Cuba representaba un riesgo para la seguridad nacional y decía que albergaba bases terroristas, ayuda a grupos como Hamas, a grupos como Hezbollah, y que representaba un peligro por sus relaciones con gobiernos que estaban contrarios al interés estadounidense, como el gobierno iraní, el gobierno ruso. Esta semana va a ser crucial porque ya Cuba se queda sin petróleo y veremos qué negociaciones puede obtener y qué apertura pudiera tener Donald Trump con esta asfixia económica.